la sociocracia es una propuesta de diseño organizativo, pero también es una propuesta de gobernanza en el sentido de que propone cómo se eligen a las personas para roles, que es a través de argumentos, no es por voto por mayoría, ni una persona o un equipo de recursos humanos es quien elige, no. O sea, las mismas personas eligen a personas para roles en base a argumentos y también se toman las decisiones por consentimiento, que es otro de las diferencias dentro de cualquier otro sistema o propuesta. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. El día de hoy tengo el gusto de compartirles un conversar muy especial con Nora Plaza. Ella colabora con Sociocracia Práctica, un movimiento enfocado a facilitar los pilares de la sociocracia para que todas las personas lo entiendan y lo apliquen. El espíritu de Norma es inquieto, me inspira mucho su personalidad y no pierde la esperanza de que las cosas puedan hacerse de una forma diferente. Nuestro conversar es sobre cómo ella conecta con la sociocracia y la relación con la autogestión. Así que los dejo con Nora. Hola Nora, bienvenida. Muy buenas tardes allá en España. ¿Cómo estás? Hola, pues muy contenta de poder reunirnos por fin. Habíamos hecho algunos intentos y ya, esta es la definitiva. Oye, yo recuerdo que cuando quisimos hacer el primer intento, se me olvidó. Y te dejé, como decimos acá hay una frase en México, se llama plantado, Me ¿verdad? No dejaste sé cómo. plantada, sí. Y entonces ya cuando me di cuenta, como, pues ahí tuvimos un tema de comunicación. Pero bien, y qué gusto tenerte. Y desde hace un par de años creo que nos conocemos de manera virtual en algunas iniciativas como Reimagina 2030. Y ahora pues estamos aquí juntos y eso me da mucho gusto. Nora, me gustaría que hablemos un poquito de ti. ¿Cómo llegas tú a la sociocracia o sociocracia práctica? Y también que nos aclares ese tema. ¿Qué conecta en ti como persona? Me gustaría tu esencia de por qué llegas a esto, ¿no? Vale, bueno, pues creo que llego a esto porque tengo un espíritu bastante activo y me gusta estar involucrada en muchas actividades y muchas acciones, entonces eso me ha llevado a trabajar para distintas organizaciones públicas, privadas y al mismo tiempo hay otra parte de mí que no se siente cómoda cuando las cosas no fluyen y cuando también hay dinámicas que me parecen incluso tóxicas, no soy de las que se queda y aguanta, así que me he movido mucho y también nunca he perdido la esperanza de que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Entonces, habiendo estado en distintos organismos, organizaciones, empresas, he visto un patrón de cosas que funcionan, cosas que no funcionan, y fue precisamente en un grupo local de personas consumidoras que querían hacer un consumo responsable, sostenible y tenían bastantes problemas, donde alguien dijo a ver si podía ayudar un poco para darles ideas y salir como de ese embotellamiento y esa crisis gorda que estaban pues sufriendo, y di algunas pautas de lo que creía que podía sacarlos de ahí y alguien dijo, pues eso es sociocracia. Entonces yo dije, pues no sé, para mí esto es lógica común. Entonces, esta persona dijo, yo creo que podríamos recibir un tallercito de sociocracia y decidimos como organización participar. La verdad que yo no iba con muchas esperanzas, sino creía que iba a ser algo más relacionado con dinámicas de grupo, cosas así. Pero cuando
contaron como la idea y la propuesta de la sociocracia, para mí como si me abrió un mundo y dije, madre mía, o sea, si fuéramos capaces de hacer esto, o sea, realmente sentí que el cambio iba a ser impresionante. Y lo bueno es que había otras personas dentro de esa organización que también lo vieron. Entonces decidimos el todo, o sea, dijimos, vamos a probarlo durante suficientes meses, pero haciendo tal cual es la propuesta de cambio. Y fue increíble porque en ese momento eran 15 personas, entre personas productoras y consumidoras, y empezamos bueno, a hacer la organización por círculos, repartir los roles y todo lo que propone la sociocracia. Y de repente se empezó a crecer, que llegó como hasta 80 y pico personas y círculos funcionando, porque de verdad que había como una energía y un cambio de actividad tan grande que fue muy bonito como experimentarlo desde dentro, ¿no? Con lo cual, para mí ya, o sea, ese creo que fue uno de mis puntos de quiebre, porque yo ya empezaba a hablar a otras personas que también estaban en otros de los grupos o que yo conocía o en los que participaba, y claro, yo se lo quería contar a todo el mundo, y la gente empezó también, alguno de esos grupos, a querer practicarlo, ¿no? Entonces, esto fue creciendo, o sea, ya me metí también en una inmersión muy grande de aprendizaje, y desde ahí es que ya me dedico a ello, porque creo que hay mucho por hacer todavía, y sobre todo es muy bonito cuando acompañas organizaciones y ves como el gran cambio, ¿no? O sea, organizaciones que están pasando por momentos difíciles o que tienen como ciertos puntos que se repiten, y cuando empiezan a hacerlo diferente ves ese gran cambio y que dicen no volvería atrás. Entonces eso es lo que me ha mantenido ahí, en esa línea de socialización de todo esto. Bueno, entonces quiere decir que participas, te invitan, te metes en estos círculos, ya hablaremos a detalle estos temas. ¿Y en qué momento te certificas? ¿Cómo empiezas a dar estos talleres tú? Y ya las organizaciones, ¿qué sigue después? Pues yo me certifiqué primero en Málaga con una delegación de Sociocracy Group, y a raíz de ahí empecé también a formarme con otros materiales y a ser parte de Sociocracy for All, ¿no? Que fue como también la gran diferencia, porque lo que yo notaba es que faltaba mucha información en español. O sea, yo accedía a mucho material en inglés y me daba pena porque acompañaba a personas a las que no les podía recomendar bibliografía. Entonces ese fue como también mi gran necesidad, empezar, bueno, yo hablo inglés y español y también estudié filología, con lo cual dije, quiero traducir el máximo para que esto llegue a la gente, y fue así como contacté con Sociocracy for All, que precisamente justo tenían también esa necesidad y visión de que todo lo que había de sociocracia fuera más accesible y más rápido a las personas. Entonces, fue como una conexión muy rápida. Ellos acababan de crear Sociocracy for All, yo ya estaba con la idea de crear sociocracia práctica para difundir a más velocidad y hacer más accesible la sociocracia, y así fue. Y luego ya, con el paso del tiempo y mucha experiencia acompañando, fue cuando me certifiqué como consultora internacional de sociocracia. Ya, perfecto. Y entonces hoy perteneces al Círculo de Sociocracia Práctica, que es para todo el tema en castellano y de habla española. Eh, y ahora la diferencia es con sociocracia, normal, es todo lo que es la organización a nivel mundial. Lo demás son cada capítulo, como se podría llamar, por regiones, ¿verdad? Claro, y de hecho es como nuestro gran laboratorio, o sea, queremos aquello que estamos tratando de llevar al mundo, ¿no? Que es que se puede trabajar de manera colaborativa y en unión. ¿Cómo lo podemos hacer siendo una organización internacional tan grande? Pues con los distintos círculos de los países, pues en hebreo, en italiano, en francés, y nuestra parte de sociocracia práctica, que es la parte hispanohablante. ¿Cómo podemos trabajar dentro de nuestra diversidad, pero unidos? Y entonces eso es lo que llevamos experimentando desde hace 6 años, con muchísimo aprendizaje,
que es el que luego, pues desde nuestra propia experiencia, podemos llevar a otros grupos. Claro. Muy bien, ahora nos vamos a irnos al tema que más me interesa a mí, que es como en cualquier organización, cómo es que llegas, qué es lo que hace. Y también les quiero compartir que Nora colaboró hace poco en un proyecto en nuestra organización y bueno, pues también me gusta hacer comerciales aquí porque estas alianzas y colaboraciones también creo que valen la pena. Y creo que el caso de nosotros fue tardado ahí y como cuando la gente realmente conectar estas agendas, este interés, creo que también es un tema importante cuando dan estos pasos las organizaciones. Y me gustaría que nos metamos así a fondo de qué es lo que llegas. O sea, te buscamos, mi organización te buscó, qué se hizo, cómo este proceso de como hasta el final del entregable del proyecto, en qué consiste, ¿verdad? Sí, bueno, pues siempre suele haber una persona de contacto y esto es muy personal, pero a mí cuando alguien me dice, dame un presupuesto y yo no conozco el proyecto, no me suele interesar mucho. O sea, necesito, y esto es algo que no ocurrió con tu empresa, sino que directamente la persona pidió reunirse conmigo. Y para mí eso tiene mucho más interés porque quiero saber en qué estado está la organización, quiero conocerla y también saber si soy la persona que les puede ayudar. Entonces es escuchar un poquito la situación de la organización, la empresa y cuáles son sus necesidades para saber si lo que yo puedo proponer es algo que les pueda ayudar. Entonces, esto sucedió, con lo cual para mí era como una señal de que podíamos salir adelante. Me contaron que ya tenían muchas cosas aplicadas digamos, del nuevo paradigma o de las organizaciones colaborativas, pero claro, esto es un camino. Entonces, han avanzado mucho y ahora necesitan ir puliendo en ciertas partes, con lo cual les dije, ¿y cuáles son esas partes? Me las dijeron y dije, vale, entonces sí creo que la metodología sociocrática puede ayudar mucho justo para esos pequeños ajustes que hay que ir haciendo por el camino, ¿no? Entonces, bueno, lo complicado con tu empresa fue que son mucha gente y muchos horarios y muchas regiones, entonces fue como encontrar un espacio para que coincidieran en horarios y días y demás, pero lo consiguieron y lo conseguimos también porque están en Latinoamérica, yo estoy en Europa, pero lo conseguimos y pudimos acordar para iniciar 6 semanas. Y también a mí me gusta mucho escuchar en esas primeras sesiones como cuáles son las fortalezas y las debilidades, porque vinieron personas de distintos equipos, personas de producción, personas del área de marketing. Entonces, claro, solo ellos saben cuáles son esas debilidades y esas fortalezas, ¿no? Y no me gusta como tener siempre el mismo programa para cualquier empresa. Entonces, escuchando las debilidades y las fortalezas, que en este caso eran muchas fortalezas, o sea, era lo que le comentaba a Pancho antes, que es cuando ves que una organización tiene terreno fértil. O sea, dices como, vale, las fortalezas son muy grandes y había un sentimiento de pertenencia, de espíritu, de colaboración, de seguridad. Entonces, como todas las requisitos para poder como seguir avanzando, si no hay que construir desde mucho más abajo, ¿no? Entonces, las debilidades las tenían súper detectadas también y fue así como fabricamos como, vale, en qué vamos a enfocar las 6 sesiones que vamos a tener. Y así lo hicimos. Entonces, pues fueron sesiones basadas en cómo hacer las reuniones más eficientes, ayudar a las personas que llevan esas reuniones, cómo hacer para escuchar todas las voces, como voces que todavía no están empoderadas porque sienten que igual se les da el espacio, igual es una organización colaborativa y sí se les escucha, pero eso hay que entrenarlo para saber que realmente va a ser acogido de buena manera y escuchado, saber cómo hacerlo, en qué momento, cómo propiciar que esto se dé. Entonces, estuvimos trabajando mucho en eso
y también en otra parte que ellos veían necesidad, que es en cómo retroalimentar, ¿no? O sea, ya hay muchas prácticas de retroalimentación, pero sentían que todavía la manera en la que comunicas, en la manera en la que recibes, en la manera en que haces con eso, todavía necesitaba un poco más de revisión y algunos tips, ¿no? Entonces, también hicimos bastante de eso, porque me di cuenta que todo lo que es la parte de la estructura estaba bastante sana, la verdad. Ya, y para irnos a ejemplos reales, ¿cómo entonces inicias en una organización? En este caso ahorita estábamos hablando de la nuestra. ¿Qué es lo que sucede ya entonces cuando alguien que ni siquiera está metido en esto, o sea, ya, o sea, te buscaron, hay interés, pero vamos a poner el caso de una organización que tienes que empezar de cero, ¿no? O sea, y hablamos de organización, puede ser una ONG, puede ser cualquier iniciativa donde haya personas, ¿verdad? Y que quieran saberse comunicar. Y un tema también, como un tema aclaratorio para la audiencia, o sea, la sociocracia práctica es parte lo podemos ver de manera sistemática dentro de la autogestión, o es otra cosa, es como, ¿qué es lo que piensas también tú de esto? Primero, de qué es la... Bueno, son dos preguntas, ¿no? Empiezo por cómo lo veo la sociocracia. Pues la sociocracia yo creo que es un sistema muy concreto que consigue ese reparto del poder y de las responsabilidades. Entonces, es una propuesta de estructura bastante clara, además es que fue diseñada por un ingeniero, entonces esa parte sí que es bastante técnica de cómo... Es muy sencilla, también te lo puedo decir, que es lo que me gustó, que no hace falta ser ningún experto o ingeniero para hacerlo, pero sí que tiene mucha lógica ese diseño organizacional para que haya un flujo de la información y para que el poder pueda empezar a delegarse y haya áreas de autor... Uy, se me está cortando. Haya ciertas áreas donde las decisiones se toman y no se concentran las decisiones importantes en ciertos círculos. Entonces, la sociocracia es una propuesta de diseño organizativo, pero también es una propuesta de gobernanza en el sentido de que propone cómo se eligen a las personas para roles, que es a través de argumentos, no es por voto por mayoría, ni una persona o un equipo de recursos humanos es quien elige, no. O sea, las mismas personas eligen a personas para roles en base a argumentos y también se toman las decisiones por consentimiento, que es otro de las diferencias dentro de cualquier otro sistema o propuesta. Bien, si te parece bien, antes de pasar a la otra pregunta, que nos metamos a esta parte de, bueno, entonces, ¿cómo se definen los roles en base a argumentos? ¿Cómo es que se centraliza el poder para que haya el flujo? Y como estos ejemplos reales que nos pudieras compartir ya con tu experiencia de cómo es que se hace, ¿verdad? Pues normalmente en un equipo X, imagínate que es el equipo de informática, web, comunicación, ve que tienen una carencia y que necesitan una persona para algo. Entonces, ese equipo es el encargado de hacer una descripción del rol, o sea, cuáles son las funciones que cumpliría, también cuáles son las características que buscan en la persona que vaya a cubrir ese rol y a raíz de esas necesidades es cuando se busca a la persona y cuando buscamos a una persona para un rol, a veces son personas dentro del mismo equipo y si es un rol que se puede cubrir dentro del mismo equipo, hacemos este mismo proceso y cada persona en rondas da los argumentos de a quién nominarían para ese rol. Y eso es lo que cambia de votar, porque no hay como ganadores y perdedores, sino que vamos a basarnos en los argumentos de las personas de por qué elegiríamos a alguien. Y eso hace también que cualquier persona en un rol sienta luego el apoyo, porque el equipo te ha elegido a ti y ha consentido que tú cubras ese rol. Y luego esto también no es para siempre, siempre se pone una fecha límite en la que se van a volver a reunir y evaluar ese rol. Ya, perfecto. Entonces, en esa parte
del rol es por estos argumentos y es como estas rondas, ¿verdad? Ahí lo vamos poniendo y creo que hace la diferencia porque tú sabes que hay por votación, por consenso, porque me caes bien, porque es mi compadre y porque ya nos pusimos de acuerdo. Entonces lo que sucede en todos lados, de todas las partes del mundo, ¿no? Y que esto hace la diferencia y cosas más prácticas. Y luego de ahí viene esta parte del flujo de la información. ¿Cómo es que el flujo va? O sea, en el sentido de que la importancia quiero pensar que está basado también en la transparencia, ¿verdad? Sí, sí, porque es otro de los tres principios como rectores, ¿no? De las organizaciones que utilizan la sociocracia, que es la transparencia, la equidad y la eficiencia. Entonces, se trata de que haya un equilibrio entre esos tres pilares y la transparencia se consigue y ese flujo de información, primero porque las organizaciones sociocráticas, al tener eso como principio, solemos compartir toda la información. O sea, en Sociocracy for All todas las carpetas son compartidas. Tú puedes acceder a cualquier carpeta de la organización, incluso a las finanzas, a todo. O sea, porque también el tema de la información es poder, ¿no? O sea, muchas veces en una organización quien más información tiene, pues es real que tiene más poder. Entonces, cuando empiezas a intentar repartir ese poder, también necesitas dar acceso a las personas a esa información y asegurarte de que tienen claridad sobre esa información. Por ejemplo, nosotros trabajamos con presupuestos participativos dentro de la organización en la que cualquier área puede hacer una propuesta para invertir en algo que se necesita, ¿no? Pero para poder hacer esas propuestas de manera informada tienes que conocer también el presupuesto general y saber cómo están las finanzas. Entonces, esto te lo digo desde mí misma. Yo soy de filología hispánica, o sea, yo soy de letras. Pero me ha tocado, o sea, en los últimos 7 años hacer o sea, es que nunca en mi vida he estado tanto con Excel, cuadros, finanzas, porque creo que también es hacia lo que caminamos, o sea, organizaciones en el que las personas somos multidisciplinares, o sea, realmente, pues igual a mí me gustaría estar en las clases, dando formaciones, acompañando y demás, y está bien, y seguramente seré de las que más hagan eso, pero también sé de lo otro. ¿Por qué? Porque nadie tiene que ser imprescindible y también queremos que nos podamos acompañar. Entonces, para que sea transparente, realmente hay que hacer un ejercicio constante de publicar y socializar la información y luego lo que tiene la sociocracia es el doble enlace, que son 2 personas de cada círculo están en el anterior. O sea, la persona que es el líder del círculo o que coordina ese círculo y otra persona más que es elegida por el grupo para estar en el círculo anterior donde se toman decisiones más generales, con lo cual estas personas son de pleno derecho tanto en su área como en el área anterior. Y eso hace que sea muy difícil ocultar información o tomar decisiones con agendas ocultas, la verdad. Ya, y ahorita que hablabas y mencionas sobre los círculos, ¿cuántos círculos se pueden hacer en una organización y cómo se eligen los círculos? Pues se pueden hacer infinitos círculos, sobre todo porque son círculos de un nivel, o sea, de un tamaño concreto. Se recomienda entre 3 y 8 personas por el otro principio de la equidad, porque queremos que las personas que están en un círculo tengan voz sobre el tema en el que se trata en ese círculo. Si eso empieza a pasar de 15 personas, 16 personas, eso es muy difícil que realmente en reuniones de hora y media estés escuchando a todas las personas, con lo cual seguramente empieza a haber dinámicas en que los que más se les da bien la comunicación llevan la voz cantante y otras personas se quedan en un segundo plano. Entonces, para que esto no suceda,
lo ideal es que el círculo tenga 8 personas y para poder hacer esas rondas de palabra que comentabas tú antes, ¿no? Si el círculo empieza a crecer, lo que hacemos es un nuevo círculo, o sea, como cada círculo tiene unos objetivos, pues dejamos que este círculo tenga estos, pero si hay más gente, pues entonces ya se enfocan en otros objetivos, con lo cual es mucho más eficiente porque hay personas enfocadas en temas concretos, que es otra cosa que he visto en organizaciones, que hay desconfianza y quieren todos decidir sobre todo. O sea, quieren como ser equitativos en el sentido de que queremos todos decidir sobre todo. Y está bien, pero no al mismo tiempo, o sea, porque eso al final no es real. Entonces es importante como dividir y como acotar las áreas de decisión y que cada persona decida en qué área se siente, pues por afinidad, por formación o por donde quiera aportar estar, y ahí sí que tener como autonomía de decisión. Ya. Y ya que estamos en el círculo, y me imagino, porque yo no participé en la colaboración que hicimos ahí en la empresa. De hecho, no sé mucho de sociocracia, lo hago por intuición, por feeling, ¿verdad? No, no con esta metodología como está muy definida. Pero bueno, también a mí me gusta romper todo, me gusta como hacer lo mío y hacer mi estilo propio, ¿no? Y ya que estamos en la parte del círculo y tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo son las decisiones? ¿Cómo son las rondas? Ya en estos ejemplos claros y concretos. Sí, a ver, cuando estás en un círculo hay decisiones que las puede traer una persona o las puede traer un equipo o incluso se pueden crear ahí sobre la marcha, ¿no? Y esas decisiones, pues uno de los principios también es que si te vas a ver implicado en una decisión, tienes que tener capacidad de tomar parte de esa decisión. Y esas decisiones se toman por consentimiento. Entonces, sí que tiene como una técnica y hay gente que dice, uy, pero es que esto no es muy largo, ¿no? Entonces, como es un como pensamiento o comentario recurrente, nosotros en nuestras reuniones de Sociocracy for All y Sociocracia Práctica tenemos una política de puertas abiertas, que es como quien quiera que entre en círculos a ver las reuniones para ver si les parecen rápido o lento. Y la gente se asombra porque va súper rápido, o sea, va muchísimo más rápido que si no haces esos pequeños pasos, porque entonces la gente empieza a enredarse, hay temas que salen, que nos empezamos a desviar de la conversación principal, que la gente comparte sus ideas personales o preferencias junto con lo que se está hablando, y eso es mucho más largo que cuando tienes unos pasos que no son tan raros, o sea, es como simplemente como marcar los pasos lógicos, ¿no? Que es como se presenta la propuesta, hacemos una ronda para saber si alguien tiene alguna pregunta o duda sobre la propuesta, que esto es importante, aunque parece una tontería, porque muchas veces la gente entra a opinar sin haber comprendido bien la propuesta. O igual yo traigo una propuesta que para mí está súper clara, pero de repente la gente no lo tiene tan claro. Entonces, vamos a primero, antes de empezar las demás rondas, a saber si la gente tiene claridad sobre lo que se está proponiendo. Hacemos una ronda de preguntas y si terminamos de responder a las preguntas y a las dudas, ya pasamos a la siguiente ronda, que es una ronda de reacciones. Entonces, en Sociocracia hacemos una diferencia. Una ronda de reacciones que es como, ¿qué te parece la propuesta? Es un poco más la parte de tus sentimientos, de tus gustos, de tus miedos. Entonces, nos entrenamos en diferenciar. O sea, una cosa es como tu gusto, tu preferencia, tus miedos, tus dudas, y otra cosa es el sí o no, que es el consentir u objetar. Entonces, antes de consentir u objetar, hacemos una rondita para escuchar todas esas reacciones de, pues me encanta la propuesta, o pues yo no sé si va a funcionar porque lo veo tal. Entonces, eso ayuda a que nos vayamos entrenando en muchas cosas, son tu mente elucubrando, pero en la siguiente ronda ya es como, vale, puedes tener muchas opiniones, pero puedes consentir que lo intentemos, sobre todo porque esto nos hace como poder avanzar mucho más rápido.
Es como solo saber si hay alguna objeción para que no podamos llevar a cabo esta propuesta. Y las objeciones, como todo, tiene que estar basado en argumentos. Entonces tienes que tener unos argumentos de por qué no podemos hacer esto, que puede ser por un tema de seguridad, si no es suficientemente segura la propuesta, o porque le falta ciertos datos, que también es otra de las cosas que en Sociocracia se celebra que haya objeciones, porque eso significa que la gente se siente como en confianza y en seguridad de decir que no está de acuerdo o que faltan cosas en la propuesta. Entonces, integramos esas objeciones y reformulamos para que ya la propuesta todo el mundo la pueda consentir. Nora, me gustaría hacer una pausa y unas sugerencias. Normalmente en la toma de decisiones tradicionales se prestaría que si hay objeciones, hay inclusive molestias, ¿no? Decir, pues no estás de acuerdo, o es el mismo que es el negativo, que no cree en algo. ¿Por qué realmente en esta metodología se celebra? O sea, ¿cuál es la importancia de esta mirada de decir, wow, esto está enriqueciendo el proyecto? Pues porque venimos de patrones en los que se ha obligado mucho a estar de acuerdo con lo que mandan. Entonces queremos como cambiar ese chip de puedes estar en desacuerdo, puedes decir que no te parece bien, incluso puedes haberte dado cuenta de que a la propuesta le falta X para poder consentirlo. Entonces, cuando la gente empieza a entrenarse de que puede objetar y que las objeciones enriquecen al conjunto, empiezan a ser equipos mucho más sanos, porque ya no tengo miedo de decir que no estoy de acuerdo o que no lo veo, y también me autorresponsabilizo de que cuando digo que no estoy de acuerdo con algo, tengo que saber por qué, porque si no también está pues, algunas tendencias que es como que tiene el consenso de peligro, que es como bloquear y bloquear y bloquear, porque en el consenso todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero aquí realmente tienes que argumentar y en último caso como ver si realmente tu objeción es porque lo que vamos a hacer va en contra de nuestros objetivos, es peligroso, entonces también te hace como ser mucho más responsable de lo que objetas, y por eso también se hace una buena recepción de esas objeciones, se escuchan y luego vemos cómo las podemos integrar. Si hay que acortar el periodo de prueba, porque hay alguien que tiene como dudas serias en X cosas, entonces vamos a poner más indicadores o para ver si realmente tus dudas y miedos se cumplen o no. Podemos hacer otros ajustes para que entonces sí puedas consentir. Entonces, hay muchas maneras que van a hacer que la propuesta la gente la sienta más propia, no como una orden que viene y hay que acatar. Claro, y yo creo que ahí en esa parte vas puliendo. Y tengo otra inquietud sobre esto. ¿Qué pasa cuando no salimos de las objeciones? Sé que con la práctica esto va agilizando, ¿no? Pero me queda claro, y si no, pues se va deteniendo una decisión, lleva una semana o 2 semanas porque no llegamos a consentir. Pero ya en el fondo, más que es cuando nos atoramos en una objeción. ¿Cómo destrabar una objeción que está ahí y dice, tampoco me gustó, ¿verdad? Tampoco sigo teniendo miedo. ¿Te ha llegado a pasar alguna en las prácticas o de un caso así extraordinario? ¿O realmente hay dos objeciones de una persona y seguramente que no habrá tres? O diga, este lleva 20, ¿no? Claro, a ver, esos ya son también casos concretos, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que objeta por sistema? O sea, yo eso lo trataría aparte, ¿no? Pero si es una objeción que se está prolongando, claro, al escuchar los argumentos, el grupo también tiene que sentirse que comprende esa objeción. Entonces, puede ser que si nos sentimos de dónde viene esa objeción y cuál es el problema que esta persona está viendo y no lo podemos resolver, pues igual es que es una decisión que no es el momento de hacerlo. Igual necesitamos volver a proponerlo dentro de unos meses, completarlo, hacer algunos cambios, ¿no?
Pero si es una objeción que simplemente esta persona pues está basado en cosas que solo ella ve, también esto se va viendo en el grupo, porque también tus argumentos tienen que estar basados en lo que te decía, en si lo que vamos a hacer va en contra de nuestros objetivos de círculo o en contra de los objetivos de la organización, o crees que es algo dañino. Entonces es como, es dañino porque va a dañar nuestras finanzas y es como, ¿podemos probarlo 2 meses? Y si realmente, o sea, hay muchas maneras para que la persona como consiga dar su consentimiento, que al final es importante conseguir el consentimiento de esa persona. Y me queda claro que ya en la práctica, cuando expresamos hoy, pues ponemos a prueba este consentimiento, este tema de confianza, ¿no? O sea, no lo sabemos todo, y a ver qué sucede, ¿no? Como que esta parte también de la confianza, parte de objecionar y que hacemos las rondas, es como probemos siempre, es un laboratorio al final, como todas estas prácticas, observar, sentir qué es lo que nos sucede, cómo están saliendo las cosas y creo que me llevo esta tarea porque lo voy a ver ahí en mi equipo, qué sucede con el laboratorio, qué está sucediendo actualmente post de este taller que realizamos. Nora, ya el tiempo se nos está terminando y quisiera ser respetuoso contigo, pero que ¿hay algún punto que quisieras complementar de algunas prácticas que se me hayan pasado? Y si no, pues ya pasamos para decir, como yo digo, ¿cómo te despides de este conversar? Sí, bueno, lo que añadiría simplemente es que todo esto es un camino, o sea, ni siquiera nosotros que trabajamos en una organización 100% sociocrática significa que ya está todo solucionado, o sea, siempre hay más cosas que resolver y que seguir aprendiendo. Lo que pasa es que al menos tienes una seguridad y unos mínimos de confianza, de respeto y de saber que se pueden traer nuevas propuestas, que eso es lo importante y luego saber que sobre la marcha vamos a tener que ir siguiendo haciendo ajustes y aprendizajes. Y también por eso la organización a la que pertenezco tiene como entrenamientos muy prácticos para los casos que estábamos hablando de personas que están todavía con estructuras muy rígidas. Entonces, como organización los puedes mandar a estos intensivos de formación, que además es lo que intentamos, ¿no? Como dicen con los, también los perros dicen que cuando estás un tiempo suficiente en una manada equilibrada, eso te cambia. Pues entonces también ofrecemos esa parte de poder estar suficientemente tiempo practicando y haciendo las cosas diferentes para que integres ese cambio si vienes haciendo las cosas de una manera que al resto no le funciona. Claro, claro, ya hay casos especiales, ¿no? Como dices tú, de estas objeciones sistemático, ¿no? Saberlo interpretar y el origen. Muy bien, ¿cómo te gustaría cerrar este conversar? Cantando, no. Pues canta, ya, listo. El No, episodio es tuyo. otro día. Bueno, en la siguiente que me invites. No, me gustaría cerrar agradeciéndote la labor que estás haciendo de visibilización, de estar tomándote tu tiempo para escuchar. Me parece muy bonito que haya personas que estáis haciendo eso, porque yo, claro, trabajo con toda la gente que está haciendo las cosas diferentes, pero no es lo que más se ve en los medios de comunicación ni en las redes, y esto ya es como una bola de nieve, así que agradezco a las personas que os tomáis ese tiempo de visibilizar para que así también quienes tengan miedos, dudas, desconfianza, que es normal, pues empiecen a ver que ya hay mucha gente haciendo las cosas de manera distinta. Así que nada, termino dándote las gracias. No, gracias a ti. Nora, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde estás activa si alguien quiere conversar, tener una duda? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues en la página web de Sopra, que es www.sociocraciapractica.org, también
lo mismo, Sociocracia Práctica, tenemos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, y a mí en concreto también, como Nora Plaza, en LinkedIn suelo contestar lo más rápido que puedo a los mensajes, y también nora@sociocracyforall.org. Bien, pues muchas gracias, muy agradecido por compartir esta parte de estas prácticas y creo que en un futuro pues dará esto para otro episodio ya y ponernos en ampliar todavía más este panorama que es un tema muy muy interesante. Pues muchas gracias, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, Chao. bye. Nora tiene una gran facilidad para conectar y explicar los detalles de cómo llevar las prácticas de Sociocracia, lo cual la admiro y la respeto. Gracias por escuchar este conversar y ser parte de esta comunidad. Si quieres que más personas sigan aprendiendo, comparte este episodio en tus redes y califícanos con 5 estrellas e inscríbete a nuestro canal de YouTube.